Hola hermano, buen día, ¿cómo estás? Hoy es miércoles 3 de septiembre de 2025. Estamos atravesando por la feliz coyuntura. La feliz coyuntura era como se denominó, como le denominaba Gabriel René Moreno a, a la invasión de los franceses de España, a la invasión francesa de España en el siglo XIX, que había facilitado enormemente la lucha de la independencia en la América del Sur, en Bolivia, por ejemplo. Porque al haber sido invadidos por los franceses, los españoles estaban un poco más debilitados, más distraídos en el frente francés, y por ende eso facilitó enormemente la lucha independentista en los 1800 aquí en la América del Sur. Eso era la feliz coyuntura, como la denominó felizmente don Gabriel René Moreno. Y hoy estamos en una feliz coyuntura en realidad, con un precio del oro que está ya en los 3.615 dólares la onza Troy, la pinche onza Troy. Increíble, increíble. Hace 2 años nada más atrás, esto estaba por los 2.000 dólares, ¿no? Hace 5 años, 10, nunca, no se podía ni soñar en que sobrepase los 2.000 dólares. Era un promedio de 1.500 dólares, 1.600. Ahora está acercándose a los 4.000 dólares. Por otro lado, el precio del petróleo está de regalo. No tan de regalo, pero está a su vez bajísimo. Hace igual 10 años, 5 años atrás, tenía un promedio de 80 dólares el barril, de 100 dólares, de 70 dólares. eh, Llegó a sobrepasar hace unos 10 15 años los 100 dólares, incluso el barril, un promedio de 80 dólares, etcétera. Hoy está atravesando asimismo el petróleo por un precio bastante bajo, en los 64 dólares el barril del petróleo WTI, el West Texas Intermediate americano, y acá hay para escoger. Es el precio del petróleo americano WTI, el petróleo Brent, el petróleo del Mar del Norte, que es uno de los más finos, se puede decir, sin desmerecer por ello al WTI, que igual es bueno. Estados Unidos es el petróleo de California, ¿verdad? El petróleo históricamente que hace 100 años ha movido el mundo. Este petróleo, el otro no, el de Escocia, está el Brent en los 67 dólares el barril, y el OPEP, que es el más caro, eh, debido a la coyuntura, ¿no?, que fluctúa mucho por ser el petróleo del Oriente Medio, donde están los países árabes y el conflicto de Gaza y Israel y todo lo demás, está en los 71 dólares. Entonces, en Bolivia tenemos una feliz coyuntura que debe ser inmediatamente aprovechada. Se debe hacer lo que en términos militares y en la guerra se dice la explotación del éxito. En Bolivia no hay ningún éxito desde el gobierno, desde el manejo del Estado, lo sabemos. Pero podría ser, haciendo un parangón, la explotación de la suerte de este boom del precio del oro, porque Bolivia es uno de los mayores productores de oro en el continente, en América del Sur y Centroamérica y el Caribe. Pero no se beneficia en realidad. Por ello, lo que Bolivia debe hacer inmediatamente, o sea, nada más entrar el nuevo gobierno, aunque en la asamblea todo se entrampa y todo se empantana, yo creo que por una necesidad ya esto no va a ser así, no debería ser así, es modificarse la ley, tanto la ley del oro como la ley de las cooperativas, que afectan a las cooperativas mineras auríferas, donde está el asunto, la ley de minería y metalurgia asimismo, deben modificarse urgentemente. Y se debe, yo creo por lo menos,
desde Nación Digital creemos, se debe hacer un debate en el país, serio, pero ya no más este año, se debe empezar a debatir y discutir en el Congreso un sistema de emergencia basado en que todas las exportaciones de todas las cooperativas mineras auríferas, todos los dólares producto de esas exportaciones, que ingresen al Banco Central de Bolivia y que el Banco Central de Bolivia les pague en moneda nacional al tipo de cambio oficial, obviamente. Esa debería ser una medida urgente de emergencia para paliar un poco la crisis del dólar que afecta a las propias cooperativas, incluso por la falta de diésel. Incluso de esa manera ya no se tendría que subir tanto el precio del diésel, ¿verdad? Porque va a haber más dólares para poder comprar. Pero además esto debe ir de la mano con otra medida urgente, que es tarea del nuevo gobierno. Urgente, y que se lo puede hacer desde hoy mismo ya, o qué sé yo, pero lo venimos diciendo y no se lo hace, parece, ¿no? Es asimismo empezar ya a ampliar las refinerías que tenemos de Cochabamba y de Santa Cruz para poder refinar más petróleo y producir más gasolina y más diésel, porque sale mucho más económico. El precio del petróleo está muy favorable en realidad para comprar petróleo crudo y refinarlo acá. Con esta medida, Bolivia ya no tendría que comprar directamente gasolina o diésel, que siempre es más oneroso. Puede comprar en gran cantidad petróleo crudo y refinarlo acá. Pero antes de eso, hacer marchar las refinerías que tenemos al 100% de capacidad. Porque según hemos visto a principios de año, en abril más o menos, cuando hablábamos del problema de la gasolina y del diésel, no están trabajando ni al 60 ni al 70%. Las refinerías de Cochabamba y de Santa Cruz no estaban trabajando al 100% de su capacidad de producción, porque no estaban trabajando al 100% de su capacidad. Entonces, otro reto, otra medida urgente es ingresar en las refinerías y hacer una labor seria de fiscalización, de supervisión más que de fiscalización, de supervisión, de control tipo militar en realidad, de que se esté trabajando como se debe, de que se esté empezando a tal hora y acabando a tal hora, y que esté funcionando a full al 100% de capacidad, como debe ser estas refinerías, para que esto beneficie al suministro de combustible en Bolivia. Y con ello no se necesite tampoco tantos dólares para comprar directamente gasolina o diésel. Aquí a $1 lo compraba el Estado boliviano, ¿verdad? Puede salir mucho más bajo el costo. Incluso hemos hablado de que ya no existiría ni subvención, que llegaría a ser el precio de costo cerca a los 3 bolivianos en realidad, y no habría con ello un aumento brusco en el precio del diésel o de la gasolina, que también es otro camino sin duda. Pero estamos en una feliz coyuntura, similar a la del siglo XIX, cuando los franceses invadieron España, atacaron España, ingresaron en una guerra con España que favoreció a los americanos del sur, a los sudamericanos, para su guerra de la independencia. Esto es algo que va de la mano y que debe ser debatido ya muy rápido. El asunto de la entrega de divisas de la venta, de la exportación del oro. Es oro, literalmente hablando, y nunca mejor aplicada la metáfora, es oro en realidad lo que ahí tenemos, de lo cual nos debemos y tenemos la obligación, el deber de hacer que nos beneficie a los bolivianos. Es recurso de nuestra tierra, son recursos
de parte de nuestra heredad nacional y tiene que ver con la soberanía incluso. En momentos difíciles como este, vienen bien a cuento las medidas nacionalistas, pero verdaderas. Las de hace casi 100 años atrás, 90 años atrás, como la del presidente Bush, que saliendo de la guerra del Chaco, Bolivia, y toda esa pléyade de jóvenes, y acaso no tan jóvenes, que al salir de la guerra se dieron la cuenta que algo había que transformar en este país, y vino un nacionalismo sano y positivo para Bolivia. Y en aplicación de ese nacionalismo sano y positivo, el presidente Germán Bush promulgó su decreto de 7 de junio de 1939, mediante el cual se disponía la entrega obligatoria de divisas, producto de la exportación del estaño de todas las empresas, grandes mineros, privados, etc., al Estado, al Banco Central de Bolivia, para tener y fortalecer en el país sus reservas y su cantidad de divisas disponibles para todos los usos necesarios. Eso se debe hacer hoy en Bolivia. Y el Banco Central les entregaba en moneda nacional. Hoy es mucho más necesario porque la situación es 110 veces más crítica que allá, que no era crítica en 1939. Esto debe debatirse ya. En otros tiempos más heroicos se lo haría mediante un decreto, pero sabemos que no se van a querer meter en esa camisa de 11 varas los nuevos gobernantes, pero sí se va a necesitar una visión clara y dura. Si aquí hay una visión contemporizadora de que con esto, como se ha visto, y el público sabrá en qué candidatos se ha visto esa visión demasiado contemporizadora, con el MAS, con el gobierno del MAS y todo lo que se relaciona con ellos, no se va a hacer nada de estas medidas que vayan a ayudar a salir a Bolivia del callejón oscuro, del callejón de la amargura, como dicen en Santa Cruz. Se necesita algo radical y amparado siempre en la Constitución y en la ley. Una modificación, las modificaciones que sean necesarias en la ley de minería, de cooperativas, en la ley del oro, en la legislación del oro, y para una entrega temporal, con un tiempo limitado, digamos de 12 meses, susceptible de ser acortado o un poco más extendido de acuerdo a las cifras que arrojen la estabilidad macroeconómica de divisas del país y del tipo de cambio. Si se soluciona antes el problema, si se reportan mejores resultados antes, se podrá ya revocar la medida. Pero de todas formas se necesita un cambio radical en la legislación de minería, de cooperativas y del oro en el país, porque las cooperativas en realidad no tributan, no reconocen, y aquí usamos el término tributar en su acepción correcta. Rendir un tributo, digamos, a la tierra como agradecimiento y una retribución, ¿verdad? Que es legítimo y es correcto, que es contrario al terrorismo tributario, que es el otro extremo, digamos, ¿no? Ese reconocimiento no se lo da hoy en Bolivia como corresponde por las cooperativas mineras. Ya hemos dicho, hemos visto el favoritismo político tremendo, el clientelismo político del gobierno del MAS con las cooperativas, que se les ha entregado en realidad así por cercanías políticas partidarias, y que no tributan en razón de ello lo que deberían tributar, y que si se hubiera hecho desde el comienzo no estaríamos quizá en esta situación. Es ridículo que un país como Bolivia, tremendo emporio de oro, en tiempos en que el oro está como nunca en la pinche historia de la humanidad estuvo el precio del oro, $3,600 la pinche onza Troy, es ridículo que tenga este país problemas
en la falta de dólares. Es ridículo. Suscríbete a La Nación Digital.